¿Cómo están, amados hermanos? Acá estamos nuevamente en el Ministerio Tabernáculo de Adoración para Todas las Naciones, que les habla el pastor Vladimir Cataldo, y acá queremos compartir un devocional, o el devocional que compartíamos en la mañana escrito, pero también queremos llevarlo a un video, una grabación, para que también podamos compartirlos con otros, ¿no es cierto? Y poder analizar un poco más el texto, analizar un poco más qué es lo que el Señor nos estaba hablando en esta mañana. Y compartíamos el mensaje ahí en el Salmo 92, capítulo 92, o 92, ¿no es cierto? Salmo 92, versículo 10, donde dice el salmista: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Quiero decirle que la palabra fuerzas en el hebreo es la palabra cuerno. ¿Por qué cuerno? Uno podría decir, pero ¿qué tiene que ver cuernos con fuerza? En Israel, en los días de David y en todo tiempo, se creía que las fuerzas del animal, sobre todo los que tenían cuernos, ahí radicaba su fuerza, en los cuernos del animal. No era en otro lugar, sino que era en sus cuernos. Hay que entender que con ellos peleaban, ¿no es cierto? Ya sean los toros, los búfalos en este caso, y tantos otros animales que tienen cuernos. Sin embargo, nos queremos concentrar en las fuerzas del búfalo, en las fuerzas que el búfalo tenía, porque el salmista está comparando al Hijo de Dios, al Hijo del Señor, a la hija de Dios, con las fuerzas del búfalo. Y el Señor me hablaba cuando meditaba que no es lo mismo sumar que multiplicar, o multiplicar que sumar, aunque son ecuaciones, ¿no es cierto?, que son muy parecidas, pero sin embargo la multiplicación tiene que ver con exponenciar, ¿no es cierto?, el número. No es solamente como la suma 1 más 1, 2, 2 más 2, 4. Cuando decimos multiplicar, exponenciamos los números. Y en este caso, el salmista está exponenciando, está diciendo que el Señor no solamente sumaría fuerzas en ti, sino que el Señor va a exponenciar las fuerzas, las va a multiplicar, así mismo como las fuerzas del búfalo son multiplicadas. ¿Por qué las fuerzas del búfalo eran multiplicadas? Porque en Oriente Medio el búfalo se usaba, o también se le denominaba como el buey salvaje. Y como todos sabemos, los bueyes, ¿no es cierto?, para qué son utilizados en Medio Oriente y acá en Latinoamérica igual, y en gran parte del mundo, era para tirar peso, para tirar carruajes, carretas, ¿no es cierto?, para tirar madera, etcétera, etcétera. Bueno, el búfalo en África, en Medio Oriente, se usa para ese tipo de trabajo, cuando se le domestica, cuando los búfalos viven en medio de las personas, ¿no es cierto?, y no son salvajes, se les domestica y se le utiliza para este tipo de trabajo. Ellos lo utilizan para la carga de madera, para tirar árboles, gran cantidad de árboles, porque tienen una fuerza increíble como ningún otro animal. Y es más, el búfalo es uno de los únicos animales, con el buey también, que son capaces de subir una carga en el cerro. Son como las camionetas 4x4, porque cuando van a subir el cerro con la carga, es tan pesada la carga que todos sabemos, al ver un animal, uno mismo como ser humano se resbala por la tierra, si hay barro obviamente, pero el búfalo, ¿qué es lo que hace? Dobla sus patas delanteras para tirar con fuerza el peso que lleva y poder subir hacia la montaña. Miren qué increíble, porque el Señor me decía, no es lo mismo multiplicar que sumar. El búfalo tiene tanta fuerza que se le multiplican cuando este las pone a prueba. Son multiplicadas las fuerzas por su fisionomía, por su capacidad como animal. Es un animal que tiene mucha fuerza. Y el salmista está diciendo que el Señor multiplicará, aumentará las fuerzas en nosotros como las del búfalo. Así como cuando tú tienes problemas, tienes dificultades, como cuando estás atravesando tormentas, como decíamos en la mañana y ayer también en la predicación, que el búfalo es el único animal
que se atreve a atravesar una tormenta en manada. Entonces, yo no sé cuántas tormentas, yo no sé cuántos problemas estás viviendo, cómo estás mirando la vida que viene. Estamos viviendo en días críticos como nación, como planeta Tierra, como iglesia, estamos, ¿no es cierto?, siendo probados. Pero el Señor está en control y Él lo que quiere en estos días es que tus fuerzas sean multiplicadas como las del búfalo. Si no tienes fuerzas, si ya ves todo nublado, si ya ves que la tormenta viene, es tiempo de pedirle a Dios lo que hemos venido enseñando. Es tiempo de pedirle a Dios que Él aumente tus fuerzas como el búfalo. Y termina diciendo el salmista en ese mismo verso: seré ungido con aceite fresco. ¿Por qué dice el salmista eso? Seré ungido con aceite fresco. ¿Por qué? Porque el aceite representa la renovación espiritual, representa la frescura, la vitalidad que el hombre puede tener. El aceite renueva, el aceite fortalece, pero el aceite también va a traer un vigor, una vitalidad, una renovación espiritual a tu vida. Y David estaba diciendo que necesitaba esas dos cosas para enfrentar a sus enemigos. Las fuerzas multiplicadas como del búfalo, que nada ni nadie lo va a detener con la carga que lleve o la tormenta que tenga que atravesar. Y también le va a pedir al Señor aceite fresco, para que su vida sea renovada, para que su vida sea refrescada por el Espíritu. Y esto es lo que necesitamos, mi hermano. Y para eso vas a tener que ir al cuarto secreto. Para eso vas a tener que ir al cuarto de oración, para pedir a Dios aceite fresco del cielo y que tus fuerzas sean renovadas. Y Él te las va a renovar como las fuerzas del búfalo. Así que te animo en este comienzo de semana. Te animo para que busques las fuerzas del Señor y seas renovado espiritualmente. Que así como el búfalo es un animal con mucha vitalidad y fuerza, que asimismo Dios te dé la fuerza del búfalo en este día y puedas atravesar toda tormenta, todo problema que haya venido sobre tu vida, lo puedas atravesar. Así que yo quiero dejarte con esta cápsula de enseñanza. Al empezar la semana, dejarte con esta enseñanza, para que la medites, para que ores a Dios y le pidas al Señor estas fuerzas que tanto necesitamos para poder atravesar estas tormentas que se avecinan. Así que te animo a seguir adelante, avanzando, buscando al Señor con todo el corazón y sin duda nos veremos al otro lado de la tormenta. Cruzaremos juntos en manada. Amén. Y estaremos al otro lado y miraremos para atrás cuando la tormenta haya pasado. Así que Dios te bendiga en este día, en este comienzo de semana, y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Nos vemos en una próxima cápsula de enseñanza tras las huellas del Mesías. Amén, de nuestro Maestro. Que Dios bendiga tu vida, tu familia, todo lo que tú tienes sea bendecido y nos vemos pronto. Shalom, shalom.